Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro nuevo video de la materia de Derecho Administrativo. El día de hoy, como ya lo vieron en el título, vamos a hablar sobre las formas de organizar la administración pública en las entidades federativas. Antes de entrar en materia, quiero señalar que en nuestro país la gran mayoría de las entidades federativas, por no decir que todas, utilizan una forma de organización muy similar a la que lleva a cabo la organización federal, es decir, una organización central y una organización paraestatal, de tal suerte que, por obvias repeticiones, no voy a volver a platicar sobre los conceptos, sobre los elementos, sobre las teorías que dan vida a estas figuras jurídicas, y en la parte de abajo de este video voy a dejar la descripción de aquellos videos donde hablo de manera específica, de manera concreta, de cada una de estas figuras jurídicas, como es los órganos centralizados, desconcentrados, fideicomisos, empresas de participación estatal y los organismos descentralizados, para que aquella persona que quisiera ahondar un poquito más o revisar o recordar estos conceptos básicos de las formas de organización de la administración pública pueda acudir a estos videos y de ahí con calma pueda revisar de nueva cuenta estos conceptos básicos. Dicho lo anterior, en el día de hoy, en la explicación que vamos a dar, vamos a entrar de manera muy general sobre estos aspectos o en las formas en las que se organiza la administración pública estatal, y evidentemente hablaremos de los ejemplos que se dan en las entidades federativas. Dicho lo anterior, vamos a comenzar, y también quiero señalar que evidentemente no vamos a poder hablar o platicar sobre las 32 entidades federativas, incluyendo por supuesto la Ciudad de México, sino únicamente vamos a platicar sobre el estado de Quintana Roo, que es justamente donde damos clase en la materia, pero ello no quiere decir que en las demás entidades federativas no pudieran llevarse a cabo una forma de organización muy similar. Lo único que hay que hacer es ir o acudir a las constituciones locales, así como a la legislación aplicable, y podemos darnos cuenta de lo que estamos platicando el día de hoy. Bien, entonces entraremos en detalle para platicar precisamente sobre la forma de organización de la administración pública de las entidades federativas o las formas en las que se organiza a nivel estatal. Antes que nada, quisiéramos señalar que en nuestro país, ¿no? Conforme lo dispone la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, refiere que es voluntad del pueblo constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal. De este concepto quiero tocar dos en específico: el tema de la república y el tema el tema federal. ¿Por qué? Porque estos tienen que ver mucho con lo que vamos a platicar el día de hoy. Primero que nada, se señala que el pueblo mexicano o los mexicanos nos constituimos en una república. ¿Qué significa que México sea una república? Ello implica que en nuestro país existe una división de poderes. Esto es, que para llevar a cabo las funciones derivadas del Estado constitucional, los poderes en los que se llevan a cabo estas funciones, que es legislativo, ejecutivo y judicial, existe una división. Ello, digamos, en contraposición en los sistemas monárquicos, ¿verdad?, donde existía una sola figura del rey, en el cual imponía o controlaba absolutamente todo respecto a una demarcación territorial en específico. En el caso de las repúblicas, implica que exista una división de poderes. Y conforme a la doctrina clásica o tradicional de la división de poderes, implica que existe un poder legislativo, un poder ejecutivo y un poder judicial. Que en estricto sentido, la
legislativo se encarga de crear las leyes del Estado. El ejecutivo trata de, o su obligación principal es la de ejecutar precisamente esas normas y garantizar su cumplimiento por parte de las autoridades, así como quienes viven en un determinado territorio. Finalmente, el Poder Judicial se encarga precisamente de resolver conflictos que puede existir por las disposiciones legales o por el incumplimiento por parte de alguna entidad o de alguna persona, y entonces, conforme a derecho, establecer una solución a dicha controversia. Esto es por un lado. Por otro, nos referimos a la cuestión federal. Si bien en nuestro país es uno solo, es México, para llevar a cabo su actividad, México se divide en determinadas demarcaciones territoriales. Estas demarcaciones territoriales le denominamos entidades, y cada entidad se encarga de crear sus propias normas, de crear sus propias formas de organización administrativa. Se trata de crear sus propias procedimientos, sanciones e impuestos a quienes habiten en la demarcación territorial que corresponda, así como implementar las formas o los gobiernos o los cargos de elección popular. Cada uno, a su interior, conforme lo dispone el artículo 40 de nuestra Constitución Federal, pues son libres precisamente para determinar por cuanto a este régimen interior. Si bien cada uno de estos va a llevar a cabo sus propias normas, ello no significa de ningún modo que cada quien va a hacer lo que se le venga en gana, sino que tienen que ajustarse a lo que la disposición o a la Constitución Federal señale. Esto es, que si bien tienen la plena libertad de poder realizar sus actividades o sus funciones a través de sus leyes, de sus normas, de sus procedimientos o de sus autoridades, siempre deberán ajustarse a lo que refiere el pacto federal. Esto es, que cada entidad, si bien se va a regir de manera interna con sus propias normas, tendrá que estar unido conjuntamente con las demás entidades federativas, las cuales van a formar una federación. Y todos estos estados o entidades federativas deberán respetar siempre al poder máximo o al poder supremo que están dados en el poder federal, y que además tienen sus propias normas, como es la Constitución mexicana en el caso específico. Por ello es que el nombre correcto de nuestro país se les denomina Estados Unidos Mexicanos, precisamente porque hay diversas entidades federativas, las cuales están dispuestas en el artículo 43 de nuestra propia Constitución Federal, donde hace señalamiento de las 31 entidades federativas, así como el artículo 44, donde establece a la Ciudad de México, que justamente le da la denominación de una entidad federativa, ¿no? Únicamente que en el caso concreto de la Ciudad de México es la sede de los poderes de la Unión y capital precisamente de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no? Entonces, esto es muy importante, ¿no?, para referir que las entidades federativas forman parte de una federación. Y como hemos señalado, cada una de ellas es libre, ¿no?, para llevar a cabo sus actividades o sus funciones o su normatividad respecto a su régimen interior. De tal suerte que para organizar precisamente en cada una de las entidades federativas, dice que el poder público de los estados o de las entidades federativas se va a dividir para su ejercicio en ejecutivo, legislativo y judicial. Esto es, que adoptan la misma forma de gobierno en cada una de las entidades federativas, y también en cada una de ellas deberá haber una división de poderes. Esta división de poderes, nos dice la propia Constitución Federal,
deberá estar ajustada precisamente a la constitución local. De tal suerte que las constituciones estatales de las 32 entidades federativas tienen una división de poderes que también van de la mano con esta división clásica o tradicional de la división del poder, que es el ejecutivo, legislativo y judicial, y en los mismos términos tendrán las funciones de ejecutar, de crear normas o de resolver controversias, así como lo hemos señalado a nivel federal, ¿no? Bien, como hemos señalado, no vamos a platicar de todas las entidades federativas, ¿verdad? Porque no es materia del tema, pero vamos a agarrar un ejemplo para platicar de cómo se estructura o se organiza la administración pública en una entidad federativa. Por supuesto que vamos a tocar al estado de Quintana Roo, que es justamente donde damos la clase, ¿verdad? Pero, insisto, ello no significa que en las demás entidades federativas o en la Ciudad de México la forma de organizarse cambia o varía mucho respecto al estado de Quintana Roo, porque también lo hemos señalado, la gran mayoría de las entidades federativas adoptan la misma forma de la administración pública federal, esto es, con una organización centralizada y una organización paraestatal. Pues bien, el artículo 92 de nuestra Constitución local del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo refiere que para el despacho de los negocios del orden administrativo habrá el número de secretarios y demás servidores que determine la ley orgánica de la administración pública, obviamente del Estado de Quintana Roo. Esta ley es, en cuanto al nombre, es muy similar a la federal, nada más que en el caso concreto, ¿verdad? Va o se le anexa Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo. Ello es muy importante porque al momento de estar investigando respecto a cómo se conforman las diversas administraciones públicas, bueno, si queremos verificar en el ámbito federal, pues tendremos que ir a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Si queremos verificar cómo se organiza de una entidad federativa, tendremos que irnos a la Ley Orgánica de la Administración Pública del estado que corresponda. En este caso, el estado de Quintana Roo. Y en esa misma ley orgánica, nos señala que también estarán consideradas los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, los fideicomisos y demás órganos que se creen en la forma que establezcan las leyes, ¿no? Entonces, la base constitucional en nuestro estado lo vemos en el artículo 92, donde nos hacen referencia en qué ley se va a estructurar, se va a organizar precisamente la administración pública en nuestro estado. Pues bien, en la ley a la que hemos hecho referencia, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, nos dice en su artículo primero que dicha ley tiene por objeto precisamente establecer y regular la organización y funcionamiento de la administración pública, la cual será central y paraestatal, ¿no? Como lo hemos dicho al principio, el estado de Quintana Roo adopta una forma muy similar que a nivel federal. Por tanto, si queremos verificar cuáles son los conceptos de la administración pública central o paraestatal, por favor acudan a los videos que hemos hecho para tal efecto, ¿no? Bien, entonces, esta es la ley o la base legal de la administración pública en nuestro estado y específicamente el artículo primero que nos hace referencia de dichas disposiciones. Pues bien, así como a nivel federal nos hacen referencia respecto a quienes integran la organización central, en nuestra ley también se señala para efectos, ¿no?, de la organización quiénes serán los órganos centralizados, ¿no? En estricto sentido nos refieren el artículo de esta ley orgánica que será el despacho del gobernador, las secretarías de despacho, la consejería jurídica, así como el oficial mayor. Digamos que son
las 4 figuras en las cuales se deposita el poder central de la administración pública en nuestro estado. Al igual que la federal, donde existe una oficina de la presidencia, en el caso del estado de Quintana Roo, se le conoce como el despacho del gobernador. Así como a nivel federal existe unas secretarías de Estado, aquí se les denomina secretarías de despacho. También existe una consejería jurídica y un oficial mayor, ¿no?, que es el encargado de todas las circunstancias que les encomienda el titular del Poder Ejecutivo. A grosso modo, diríamos que el despacho del gobernador es la oficina que se encarga precisamente de velar por todos sus asuntos que le competen directamente a él, de organizar y coordinar las actividades que lleven a cabo. En el caso de la Consejería Jurídica, precisamente es el representante legal del gobernador del estado, y en el cual todos los asuntos que tengan que ver, asuntos jurisdiccionales en los que tenga que ver el gobernador del estado, será su representante legal y evidentemente podrá llevar a cabo todas las diligencias que en el ámbito jurisdiccional le competa, en este caso al titular del gobierno del estado. El oficial mayor también es otra dependencia de la Administración Pública Central, así como las secretarías de despacho. Aquí me quiero detener en cuanto a las oficinas o a las secretarías de despacho. Bien, como lo hemos señalado, cada gobierno, al entrar en su mandato, es decir, cada 6 años, hace una revisión de la administración pública. Evidentemente tiene ya su propia programación, su propio plan de gobierno y derivado de esta revisión verifica si las dependencias o las secretarías de despacho que se encuentran vigentes son conformes o de acuerdo precisamente a las políticas públicas que se pretenden realizar en el siguiente periodo gubernamental. De tal suerte que si el gobierno del estado considera que las secretarías sí cumplen a cabalidad con las prioridades o las funciones que se pretende llevar a cabo en el gobierno en turno, pues los deja de la misma manera. Ahora bien, en caso de que considere de que algunas secretarías no van de acuerdo con la política pública que pretende trabajarse, o que alguna tendría que dividirse o modificarse, o de plano crearse una nueva secretaría, pues así lo va a determinar, ¿no? Entonces, evidentemente, habrá un requerimiento o una iniciativa del gobierno del estado hacia el Congreso del estado para efecto de que modifique o reforme la ley orgánica de la administración pública del estado de Quintana Roo. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces a determinada secretaría la podemos conocer con un determinado nombre o determinadas siglas y de repente ya no las encontramos, ¿no? ¿Y esto qué significa? Esto significa que ha sido reformada el nombre de dicha secretaría y que en todo caso las funciones que llevaba esa secretaría pudieran darse o delegarse a otra secretaría. Entonces, sí es muy importante tener muy claro esta circunstancia. Por ende, si nosotros quisiéramos verificar cuál es el nombre de las actuales secretarías de despacho del gobierno del estado de Quintana Roo, tendríamos que acudir precisamente a nuestra ley orgánica de la administración pública y en las cuales están contenidas específicamente en el artículo 19. Pues bien, también hay otro dato interesante que tenemos que señalar en cuanto a los nombres de las secretarías. Hay secretarías como la de gobierno, la de la Contraloría, Obras Públicas, Desarrollo Social, Seguridad Pública, Finanzas y Planeación, Desarrollo Económico, Ecología y Medio Ambiente, Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca y Desarrollo Territorial Urbano Sustentable. Estas secretarías, digámoslo, sus nombres son diferentes a las que son a nivel federal. Por ende, sería, digámoslo de algún modo, fáciles de identificar o poder determinar si son estatales o son municipales. Es evidente que muchas de ellas llevan a cabo una función muy similar en el ámbito de su competencia,
que a nivel federal, pero lo importante o lo destacado es que estas secretarías tienen un nombre diferente a nivel federal y que por lo tanto es fácil su identificación. Por poner un ejemplo, ¿no? La Secretaría de Contraloría. Esta secretaría, ¿verdad? Digamos, hace la función que lleva a cabo a nivel federal la Secretaría de la Función Pública, pero tiene nombres diferentes. O, por ejemplo, la Secretaría de Desarrollo Social, que hace las funciones en el ámbito de su competencia de la Secretaría del Bienestar a nivel federal, o la Secretaría de Finanzas y Planeación, que hace las veces en el ámbito de su competencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a nivel federal. Entonces, digamos que estas secretarías es muy fácil de identificar al momento de estar señalándolas en un documento jurídico, porque con el solo nombre podemos establecer si es una secretaría estatal o una secretaría federal. Pero también, que esto es otro tema también que hay que destacar y hay que señalar, existen otras secretarías en el estado de Quintana Roo, las cuales, cuyo nombre son muy similares o idénticos a los de nivel federal. Me refiero a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Turismo, a la Secretaría de Educación y a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Estas, como podemos ver, son secretarías cuyos nombres son idénticos a las secretarías federales. Por ende, cuando nosotros estemos estudiando las diversas secretarías o cuando hagamos un escrito o algún documento jurídico en relación a dichas secretarías, tenemos que ser muy específicos para señalar de qué secretaría estamos hablando. Es decir, la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Quintana Roo, la Secretaría de Turismo o Educación o Trabajo y Prevención Social del Estado de Quintana Roo, o si estamos hablando de las Secretarías de Salud, Turismo, Educación o Trabajo y Prevención Social del Gobierno federal. Esto sí es muy importante. Los nombres, ¿quién los determina? Bueno, precisamente cada titular del Ejecutivo federal o estatal es quien determina. Quiero señalar también que estos son los nombres que actualmente se encuentran vigentes en nuestra Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, y seguramente en otras entidades federativas pueden o no tener los mismos nombres. Insisto, estas nominaciones las van a determinar cada uno de los gobiernos estatales o federales en su caso. Lo importante de todo ello es verificar, conforme a su ley orgánica, cuáles son las funciones que llevan a cabo cada una de ellas, ¿no? Esto es muy importante. Bien, estas dependencias o secretarías de despacho son precisamente los que integran la organización central en el gobierno de Quintana Roo. Ahora bien, también para llevar a cabo las tareas o los trabajos de cada uno de estas secretarías de despacho, el gobierno del estado también podrá auxiliarse de órganos desconcentrados. La misma ley orgánica de la que hemos hecho referencia en su artículo 7, en su artículo 5, perdón, refiere que la administración pública contará con órganos desconcentrados, los cuales estarán dotados de autonomía técnica y funcional, ello con el objetivo de apoyar de manera eficiente, ¿ok?, a la administración pública de los asuntos de sus competencias. Estos órganos desconcentrados, como también es a nivel federal, estarán subordinados al despacho del gobernador o, en su caso, a la dependencia respectiva, ¿ok? Al igual que a nivel federal, estos órganos desconcentrados se van a agrupar a un sector vinculado, un sector definido, cuya responsabilidad será la coordinación precisamente de estas actividades. Ustedes recordarán que todos los organismos desconcentrados, descentralizados, empresas de participación estatal y fideicomisos están sectorizados a una secretaría en específico,
la cual se encarga de coordinar las actividades, ¿no? Cada una de estas dependencias, evidentemente con sus características de las que ya hemos platicado, ¿verdad? Pero en el caso de los órganos desconcentrados, sí, una de sus características es precisamente que están subordinados, es decir, aquí sí existe una relación de jerarquía en cuanto a la organización central, ¿ok? Y que cada órgano desconcentrado, dependiendo del objeto o su finalidad en el cumplimiento de sus actividades, estará agrupado o sectorizado a una dependencia de gobierno, que en específico serán las secretarías de despacho, de las cuales ya hemos hecho referencias, ¿no? Podemos hablar de muchos órganos desconcentrados, nada más como ejemplos, ¿no? Hablaremos, por ejemplo, de la administración del patrimonio de la beneficencia pública, ¿ok? Este es un órgano desconcentrado cuyo sector está en la Secretaría de Salud, ¿no? Eh, También esta secretaría, esta órgano desconcentrado, ¿no? Conforme a su decreto de creación, está subordinado a la Secretaría de Salud, como hemos hecho referencia, y tiene por objeto apoyar los programas asistenciales y los servicios de salud estatales, administrar exclusivamente y de manera autónoma su patrimonio y prestar los servicios a la población de manera individualizadas que les son propios, ¿no? Otro de los ejemplos que podríamos hablar es la Procuraduría de Protección al Ambiente, así como del Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental. Ambos órganos desconcentrados están sectorizados a la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente. Esta secretaría quiero hacer en referencia antes del 2017, cuando sufrió una reforma, ¿no? Antes tenía el nombre de Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, ¿no? Conocido como SEDUMA. Ya no existe SEDUMA, ahora es SEMA, que es la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente. Bien, en el caso del Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental del Estado de Quintana Roo, conforme a su decreto de creación en el 2003, es un órgano administrativo desconcentrado, dotado de plena autonomía técnica y funcional, coordinado sectorialmente por la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, como hemos hecho referencia, y con independencia para emitir resoluciones. Tiene como objetivo principal la evaluación de los estudios de manera de impacto ambiental y todos aquellos relacionados con proyectos de competencia estatal que pretendan realizarse en el estado de Quintana Roo. En caso de la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente, pues evidentemente su actividad tendría que ser llevada a cabo justamente para resolver todas las cuestiones que tengan o procurar todas las cuestiones que tengan que ver con la ecología y el medio ambiente, y que hemos dicho también está sectorizado a SEMA. Tenemos, por ejemplo, también el Servicio Estatal del Empleo y Capacitación para el Trabajo, que está, digamos, subordinado o sectorizado a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, ¿ok? Este Servicio Estatal de Empleo y Capacitación para el Trabajo, el SECAT, como se le denomina, tiene objeto realizar y coordinar todas aquellas actividades que estén encaminadas a vincular la oferta y la demanda del empleo, ya sea mediante acciones de orientación a los buscadores de un puesto de trabajo, ya sea hacia las vacantes existentes, ¿verdad? También tiene como objetivo apoyar a la población desempleada y subempleada para que obtenga la calificación requerida por el aparato productivo mediante la capacitación para y en el trabajo, ¿no? Entonces, son de algunos de los objetivos que tiene este servicio de estatal de empleo. Y bueno, podemos hablar de otros organismos desconcentrados, como el Fondo para el Desarrollo Económico de Quintana Roo, que conforme al artículo 45 de la Ley de Desarrollo Económico y Competitividad del Estado de Quintana Roo, ¿verdad? Sirve para apoyar a los emprendedores, a las micro, pequeñas y medianas empresas, ¿no? Y estará evidentemente coordinado por la Secretaría de Desarrollo Económico. Bueno, entonces
hay una diversidad de órganos desconcentrados, ¿ok? En el estado de Quintana Roo. Bien, decíamos entonces que la organización administrativa a nivel estatal es centralizada y paraestatal. Ya platicamos sobre los órganos centralizados y que de los órganos desconcentrados, de los cuales también pudieran auxiliarse para llevar a cabo sus funciones. Bien, en el tema de la organización paraestatal, al igual que a nivel federal, estamos hablando de que nuestra ley orgánica de la administración pública, así como nuestra ley de entidades de la administración pública paraestatal, refiere que para el ejercicio de sus funciones, la administración paraestatal se podrá tener a órganos descentralizados, a empresas de participación estatal y fideicomisos, ¿no? Ya esos temas también ya lo hemos platicado con antelación, ya hemos hecho referencias a cada uno de ellos, ¿no? Entonces, no vamos a abonar de nueva cuenta en estas circunstancias, ¿no? De manera muy general, vamos a señalar que el artículo 54, ¿no?, de nuestra ley orgánica refiere que las empresas de participación estatal son aquellas que se crean mediante ley o decreto de la legislatura o del gobernador del estado, ¿no? Y que tiene tres características que son muy similares a nivel federal, ¿no? Que cuando se constituya la empresa y evidentemente se aporte para su capital, se hagan figurar títulos representativos de capital social de serie especial y que estos únicamente podrán ser suscritas por el gobierno del estado, que el Ejecutivo Federal tenga la facultad de designar a la mayoría de los integrantes de su órgano de gobierno, así como designar al director general. Y otra de las características es que el gobierno del estado es propietario de más del 50% del capital social, ¿no? Son características que también ya lo hemos platicado, también están a nivel federal, ¿no? En el caso de Quintana Roo, estas empresas tendrán como objetivo atender aspectos industriales o comerciales con un propósito preponderantemente económico, enfocado evidentemente al desarrollo del Estado y sobre todo para la satisfacción de las necesidades sociales. En el caso de las empresas de participación estatal, su constitución tendrá que ser mediante acuerdo, el cual va a ser suscrito por el gobierno del estado a través de su titular y evidentemente tendrá que ser publicado en el periódico oficial del gobierno, ¿no? En el caso de las empresas de participación estatal, al igual que a nivel federal, cuando el objetivo por el cual fue creado deja de cumplirse o que la actividad que está llevando a cabo la empresa ya no resulte conveniente para, desde la perspectiva económica del estado de Quintana Roo o del interés público, ¿no? Evidentemente, la Secretaría de Finanzas y Planeación, ahí escuchando la opinión de la Secretaría que coordina dicha empresa de participación estatal, le propondrán al gobierno del estado hacer la liquidación o la extinción o disolución de la empresa de participación estatal, ¿no? Entonces, todas las características que refiere nuestra ley orgánica de la administración pública en el estado de Quintana Roo, así como la ley de entidades de la administración pública paraestatal, que es otra ley, otro marco legal respecto a cómo están configurados la organización paraestatal, también nos refieren que están muy similares a cómo se denominan a nivel federal. Bien, en el caso de los organismos o los fideicomisos así llamados, en el artículo 55 de dicha ley, nos señala que son aquellos que por contrato o mediante acuerdo constituyen o se constituyen con el propósito de auxiliar al gobierno del Estado de todas aquellas atribuciones que le son conferidas por la Constitución o por las leyes. Esta actividad es con el objeto de impulsar las áreas prioritarias para el desarrollo y su órgano colegiado de gobierno se le va a denominar Secretaría Técnica, ¿no? En el caso de
los fideicomisos públicos a nivel estatal. La Secretaría de Finanzas y Planeación es la que va a coordinar, o más bien es la que va a fungir siempre como fideicomitente, ¿ok? Cuando platicábamos a nivel federal, era la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la que, conforme a las disposiciones legales, siempre iba a ser la fideicomitente. En el caso de Quintana Roo, pues es, digamos, la secretaría que hace las funciones, nada más que su denominación es Secretaría de Finanzas y Planeación. Evidentemente habrá una junta de gobierno, habrá un director general y habrá comités técnicos para llevar a cabo actividades específicas que conforme al dicho fideicomiso les asigne, ¿no? Y evidentemente la extinción del fideicomiso tendrá que hacer por firma, a través de una firma del convenio correspondiente, y el cual también será publicado en el periódico oficial del gobierno del estado, ¿no? Bien, y por último también hablamos de los órganos descentralizados. Los órganos descentralizados, conforme lo dispone el artículo 53 de la ley orgánica, refieren que son las entidades creadas por ley o decreto, ya sea de la legislatura o del Poder Ejecutivo, las cuales van a contener personalidad jurídica y patrimonios propios, ¿no? Estos órganos descentralizados, así como los fideicomisos, así como las empresas de participación estatal, serán coordinadas por la dependencia del Ejecutivo que expresamente se señale, ¿no? Y tendrán los objetivos o facultades que cada uno de sus decretos de creación lo han señalado, ¿no? Evidentemente, el objeto de los órganos descentralizados tendrá que ser o ya sea la realización de actividades estratégicas o prioritarias para el estado de Quintana Roo, sea la prestación de un servicio público, la prestación de un servicio social, la obtención o aplicación de recursos para fines de asistencia o seguridad social, o ya sea la realización de actividades de promoción de desarrollo en materia de salud, vivienda, educación o investigación, ¿no? Esto es muy importante en el tema de los órganos descentralizados, y que al igual que las empresas de participación estatal, en caso de que dejen de cumplir con el objeto para el cual fueron creadas, la Secretaría de Planeación y Finanzas, a través del Poder Ejecutivo, pues van a solicitar precisamente la disolución, liquidación o la extinción de los, en este caso, de los organismos descentralizados, ¿no? Todas digamos que las características de los órganos paraestatales tienen que ver o guardan mucha relación con lo que se establece a nivel federal. Bien, de forma muy general podemos decir también que las, los órganos paraestatales tienen autonomía de gestión para el cumplimiento de sus objetivos y metas señaladas en sus programas. Dichos programas se van a sujetar a los sistemas de control del Estado, pero sobre todo también se ajustarán a el plan estatal de desarrollo o a la política pública que el Estado de Quintana Roo en cada uno de sus sexenios se vaya a implementar, ¿no? Para tal efecto, como ya lo hemos platicado, todas las entidades paraestatales van a estar agrupadas en sectores definidos, ¿no? Y estos sectores están considerados a partir del objeto que cada una de ellas en relación con la esfera de su competencia, ¿no? Entonces, todos los órganos descentralizados, todas las empresas de participación estatal o todos los fideicomisos que para tal efecto se creen, tendrán que estar sectorizados, y quien va a desarrollar la coordinación de esta actividad será precisamente una secretaría de despacho, la cual el gobierno del estado lo va a identificar, ¿no? Bien, en todas las empresas paraestatales habrá un órgano colegiado de gobierno que normalmente está integrado con un presidente, que es el gobernador del estado, o la secretaría de sector. Está también integrado por un órgano de vigilancia, que viene siendo el comisario público. Muchas veces el comisario público o es la Secretaría de Finanzas y Planeación o es la Secretaría de Contraloría, según sea el caso. Y finalmente, cada órgano paraestatal cuenta con un titular de la entidad que se le denomina director general, ¿no? Que es justamente el representante legal de cada uno de estos organismos
paraestatales y son los que tienen la grandiosa labor de vigilar que todas las disposiciones, acuerdos o acciones que se haya aprobado por el órgano colegiado de gobierno de cada entidad paraestatal se lleva a cabo. El director general, como hemos dicho, será el titular de la dependencia, el cual va a tener la representación y pues vigilar que se cumplan a cabalidad con todos los programas, metas o sistemas en los cuales estén relacionados estas dependencias de gobierno, ¿no? De conformidad con lo que establece la ley de entidades de la administración pública paraestatal, también ahí está la forma en la que el gobierno del estado podrá intervenir en cada una de estas organizaciones paraestatales, ¿no? Y como hemos dicho con antelación, será a través de un agrupamiento o una sectorización que va a partir del objeto que tiene cada uno de ellos y evidentemente la intervención que pudiera hacer el gobierno del estado será justamente dentro del órgano colegiado de gobierno, el cual se van a tomar las mejores y las más importantes decisiones de cada una de estas entidades paraestatales. Bien, como ejemplos de esta organización paraestatal podemos señalar en primer término a los organismos descentralizados. No son los únicos, hay una variedad de órganos descentralizados, ¿no? Hablamos, por ejemplo, del Instituto para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Este instituto está creado a partir precisamente de la Ley para el Desarrollo y la Inclusión de Personas con Discapacidad del Estado de Quintana Roo, específicamente en su artículo 76, la cual refiere que está sectorizado a la Secretaría de Salud como un organismo descentralizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio, y que para el cumplimiento de sus atribuciones gozará de autonomía técnica y de gestión para formular políticas públicas, acciones, estrategias y programas para las personas con discapacidad mediante la coordinación institucional e interinstitucional, así como promover, fomentar y evaluar la participación del sector público, social y privado en las acciones, estrategias, políticas públicas y programas para el cumplimiento de sus objetivos. También tenemos al Instituto de Movilidad, que de conformidad con su creación está dado de conformidad con el artículo 18 precisamente de la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo, que refiere que es un organismo público descentralizado de la administración pública paraestatal del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable, dotado de autonomía técnica y de gestión, responsable de la planeación, diseño, ejecución, evaluación y seguimiento de la política de movilidad en el orden estatal. Y finalmente podemos hablar del Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas, así como del Instituto Quintanarroense de la Juventud, que están sectorizados a la Secretaría de Desarrollo Social. En el caso del Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas, su creación está justamente en la Ley de Derechos, Cultura y Organización Indígena del Estado de Quintana Roo, específicamente su artículo 59, apartado A, que refiere que es un organismo público descentralizado de la administración pública, con personalidad jurídica y patrimonio propio, dotado de autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus objetos y atribuciones, sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Social. Y en el caso del Instituto Quintanarroense de la Juventud, su creación está en la Ley de la Juventud del Estado, específicamente su artículo 42, apartado A, que refiere que es un organismo público descentralizado de la administración pública estatal con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Social, dotado de autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus objetos y atribuciones. Pues bien, y así podemos hablar de diferentes órganos descentralizados, ¿no? Quiero señalar que conforme lo dispone eh, la ley orgánica de la administración pública, eh, la Secretaría de Finanzas y Planeación, perdón, cada año, a más tardar el 16 de enero de cada año, tendrá que publicar un acuerdo
donde se dé a conocer el registro de las entidades paraestatales que forman parte precisamente de la administración pública estatal. Y en el caso de Quintana Roo, este acuerdo fue publicado precisamente en el periódico oficial, ¿ok? En enero del presente año, ¿no? Y en dicho acuerdo se señalan, entre otros órganos descentralizados, eh, empresas de participación estatal o fideicomisos, ¿no? Por citar algunos, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Quintana Roo, el Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos, ¿no? La Universidad del Caribe, el Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología, ¿no? La Fundación de Parques y Museos de Cozumel, que está sectorizado a la Secretaría de Turismo, al igual que el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, ¿verdad? O la Agencia de Proyectos Estratégicos, ¿verdad? Que es un órgano también descentralizado que pertenece a la Secretaría de Desarrollo Económico, o el Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo, el cual está sectorizado a la Secretaría de Educación. Bueno, entonces hay varios órganos descentralizados del gobierno estatal. Por cuanto a las empresas de participación estatal, conforme al acuerdo que hemos hecho referencia hace un par de minutos, nos señalan que se encuentra VIP, Servicios Aéreos Ejecutivos, y Administración Portuaria Integral de Quintana Roo. Ambas son sociedades anónimas de capital variable y que pertenecen a la Secretaría de Gobierno, ¿no? Y bueno, respecto a los fideicomisos, ¿verdad? De conformidad con lo que establece la Ley de Desarrollo Económico y Competitividad para el Estado de Quintana Roo, específicamente en el artículo 52, refiere que para la operación de los recursos, ¿no? La Secretaría de Desarrollo Económico contará con un fideicomiso que se denominará Fideicomiso de Fondo para el Desarrollo Económico de Quintana Roo, bajo las siglas FIFO-DECRO. ¿Ok? Entonces, digamos que la forma en la que se organiza la administración pública a nivel estatal, pues es muy similar a nivel federal, con organismos descentralizados, organismos o empresas de participación estatal y fideicomisos. Ello no quiere decir que todas las secretarías de despacho cuenten con órganos desconcentrados o cuenten con empresas de participación estatal o cuenten con fideicomisos. La propia ley establece que el gobierno del estado podrá eh, eh, adoptar una política pública a través de la creación de organismos descentralizados, fideicomisos o empresas de participación estatal, lo que no implica que necesariamente todas las dependencias de gobierno tendrían que tener estos órganos paraestatales, ¿no? Cada sector, atendiendo precisamente a sus atribuciones o a sus tareas, determinará si crea o no estas empresas de participación estatal, fideicomisos u órganos descentralizados. Bien, finalmente, en nuestro estado también se adopta por la creación o constitución de institutos u órganos autónomos, ¿no? Estos órganos autónomos, igual que a nivel federal, ¿verdad?, están dadas sus calidades desde la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, de tal suerte que si nosotros queremos ver el fundamento constitucional de su creación, tendríamos que ir precisamente a nuestra Constitución local, en las cuales se encuentran creados estos organismos constitucionales autónomos, ¿no? También debemos referir que muchos de ellos, desde la propia Constitución Federal, refieren que en las entidades federativas tendrán que tener estos organismos o autoridades con sus características de plena autonomía, ¿no? En el caso de Quintana Roo, en el artículo 21 de nuestra Constitución Política, refiere que existe un Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el IDAIP, creo que como nosotros le conocemos, el cual está integrado por 3 comisionados y, como su nombre lo dice, tendrá la gran tarea de todo lo que tenga que ver del derecho al acceso a la información pública
por parte de los sujetos obligados, así como a la protección de datos personales. El artículo 49 dispone la creación de dos organismos autónomos, que es el Instituto Electoral de Quintana Roo y el Tribunal Electoral de Quintana Roo, el primero integrado por 7 consejeros y el segundo por 3 magistrados, en el caso, y que evidentemente tendrán, entre otras tareas, la de organizar, vigilar y desarrollar los procesos electorales, así como calificar o en su caso resolver las controversias que se susciten precisamente por los procesos electorales entre partidos políticos, ciudadanos o con la propia autoridad electoral. El artículo 94 de nuestra Constitución local refiere la creación de la Comisión de los Derechos Humanos, ¿verdad? Integrado con un presidente y tendrá un consejo consultivo que, además del presidente, estará integrado por 6 consejeros. Luego tenemos la Fiscalía General, de conformidad con el artículo 96 de la Constitución local, que está integrado por un fiscal, y finalmente por el Tribunal de Justicia Administrativa, que de acuerdo al artículo 110 de nuestra Constitución local, está integrado por 5 magistrados, ¿no? En el caso de estos órganos autónomos constitucionales, también tienen las mismas características de las que hemos hecho referencia en el video que para tal efecto hemos grabado, ¿verdad? Y entre otros, por ejemplo, insisto, su creación está dado desde la Constitución local, tiene plena autonomía. Ya en el video platicamos de que existen diversos tipos de autonomía, la de técnicas, la de gestión, la administrativa, la orgánica, la funcional, la normativa o la financiera o presupuestaria, y evidentemente aquellas que tienen plena autonomía, que son precisamente estos órganos constitucionales autónomos, ¿no? ¿Qué implica ello? Que no dependen de ningún poder político, no depende, no tiene injerencia por parte de alguna fuerza política, que sus titulares gozan o están sujetos a un, digamos, a un marco normativo especial, ¿verdad? Porque todos los titulares de estos órganos autónomos tienen que ser designados por el Poder Legislativo. Todos ellos tienen que rendir, en su caso, informes al Poder Legislativo, pueden comparecer ante el Poder Legislativo y evidentemente llevan a cabo una función especializada que precisamente por la característica, por la calidad de dicha función, no podría estar supeditado a un órgano del Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial, ¿no? Y bueno, todas las características de las que hemos platicado de los organismos autónomos, también a nivel federal, también están reflejados a nivel local, haciendo énfasis que en el caso del Instituto Electoral de Quintana Roo y el Tribunal Electoral, digamos que quienes integran su órgano máximo de dirección no son, por disposición constitucional, no son designados por la legislatura estatal, como sí es con el caso del IDAIPCRO, como la Comisión de Derechos Humanos, la Fiscalía General o el Tribunal de Justicia Administrativa. En el caso de estos dos órganos electorales, por disposición constitucional federal, a los consejeros electorales son designados por el Instituto Nacional Electoral, por el INE, a través de un procedimiento que se ha establecido, ¿verdad?, para tal efecto, y estos consejeros electorales locales son designados por el INE, en tanto que los magistrados del Tribunal Electoral son designados por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, ¿no? Entonces, esta es una diferencia que existe a nivel federal y además con los otros órganos autónomos, porque en el caso de estos órganos electorales, quienes designan digamos, al órgano máximo de dirección, que en este caso son los consejeros electorales y los magistrados del Tribunal Electoral, estos no los designa el Congreso local, sino en el caso del IECRO, el Instituto Nacional Electoral, y en el caso del Tribunal por la Cámara de Senadores. Bien, entonces, esto, como podemos dar cuenta, son la forma en la que se organiza a nivel estatal, en el caso de Quintana Roo,
una forma centralizada, una forma paraestatal, y en el caso de la organización paraestatal, bueno, ya vimos que son fideicomisos, empresas de participación estatal y órganos descentralizados, ¿no? Como ustedes pudieron ver, la forma en la que se organiza el estado de Quintana Roo es muy similar a como está a nivel federal, ¿no? Y seguramente muchas de las entidades federativas, incluyendo a la Ciudad de México, la forma en la que se organiza la administración pública de estas entidades federativas son muy acordes. Por eso repito lo que he dicho desde un principio y a lo largo de este video, si queremos ahondar un poquito más sobre los conceptos de estas entidades que son órganos centralizados, desconcentrados, fideicomisos, empresas de participación estatal, órganos autónomos y los organismos descentralizados, aquí en la parte de abajo dejaré la descripción de los links a donde podemos acudir para tener el video respectivo, ¿no? Con esto damos por terminado el tema del día de hoy en la forma en la que se organiza la administración pública en el estado de Quintana Roo. Les agradezco a todos su atención.